La tarde transcurría sin mayores sobresaltos. Habíamos terminado de comer en el jardín de mi casa, arroz al horno, vino tinto de la zona y las risas forzadas de siempre. Silvana no paraba de presumir del nuevo curso de coaching que decía estar cambiándole la vida, mientras su madre Marisela asentía como si todo lo que saliera de su hija fuera palabra sagrada. Tomás apenas hablaba centrado en cortar la carne de Nico, que jugaba a derramar agua sin que nadie lo notara. Al terminar comencé a recoger los platos mientras Marisela se me acercó por detrás. «Déjame ayudarte, Bernarda», dijo con esa dulzura fingida que me sabía a plástico. Le dije que no hacía falta, pero igual me abrazó. Un gesto extraño, fuera de lugar, demasiado cercano, para alguien que apenas me dirigía la palabra en otras ocasiones. Sentí su perfume empalagoso pegado a mi cuello y luego se apartó con una sonrisa tensa. Después del café todos se marcharon. Cerré la puerta y fui al recibidor para guardar mi bolso. No estaba. Revisé la encimera, el sofá, la mesa auxiliar. Nada. Me subí al dormitorio, revolví entre los cojines, miré en el baño, incluso dentro del horno, por puro absurdo. El bolso había desaparecido. Dentro llevaba mi cartera, el móvil, las llaves del coche y la tarjeta sanitaria. Pensé en llamar a Tomás para preguntar si por error alguien lo había tomado, pero antes de marcar, sonó el teléfono fijo. Lo conservo por costumbre y sonó como una alarma antigua. Al descolgar, una voz masculina preguntó por mí con tono formal. Era un agente de policía. ¿Es usted la señora Bernarda Valcárcel? Sí, soy yo. Su vehículo ha estado involucrado en un accidente de tráfico en la plaza de Zocodover. Según testigos, la conductora perdió el control, chocó contra una farola y huyó del lugar. El coche está a su nombre. ¿Puede confirmar dónde se encuentra usted ahora? No supe qué decirle durante unos segundos. El coche, mi viejo Renault Clio, estaba aparcado en la puerta esa misma mañana, y yo no había salido de casa en todo el día. Respondí con voz temblorosa que no sabía nada, que no había sido yo, que no había dado permiso a nadie para conducirlo. Pero incluso mientras hablaba, una sospecha ya me crecía por dentro, envolviéndome como una niebla espesa, y me di cuenta de que aquello apenas empezaba. A la mañana siguiente fui a la comisaría para esclarecer el asunto del coche. Aún temblaba al recordar la llamada. Llevé conmigo la documentación que tenía a mano y traté de explicar que alguien debía haber tomado mi bolso, mis llaves y mi coche sin mi consentimiento. Me hicieron esperar en una sala pequeña, con olor a café recalentado. Al cabo de unos minutos una oficial se acercó y me dijo que ya estaban tomando declaración, pero no a mí. Entré a la sala y no podía creer lo que vi. Silvana y Marisela estaban sentadas frente a la gente que me había llamado, muy tranquilas, como si estuvieran en la consulta del dentista. Silvana llevaba un gesto de preocupación fingida. Marisela sonreía con los labios cerrados. Me quedé helada. ¿Qué hacen ellas aquí?, pregunté. El agente, un joven de ojos despiertos y voz serena, respondió: han venido a presentar una declaración. Según su nuera, usted misma conducía el coche, señora Valcárcel. Sentí que se me salía el corazón del pecho. Perdón, que yo conducía a Silvana. Habló con un tono casi condescendiente. Tú estabas alterada, suegra. Bebiste más de la cuenta y te empeñaste en salir a conducir. Mamá y yo te suplicamos que no lo hicieras. Me temblaban las manos. Eso es mentira, yo no salí de casa. Entonces Marisela sacó un sobre y lo entregó a la gente. Era un supuesto informe médico de urgencias. Decía que yo había sido atendida por desorientación y golpe leve en el brazo derecho. Incluso tenía mi nombre completo impreso. Esto no puede ser, susurré. Ese informe es falso. Está firmado por una doctora del centro de salud de la calle Talavera, añadió Silvana. Tú no recuerdas nada porque estabas en shock. No sabías si gritar o llorar. Lo único que tenía claro era que me estaban tendiendo una trampa, una demasiado bien preparada. El agente, su placa decía, Luelmo, me miró fijamente. Sus ojos no eran de desconfianza sino de duda. Como si algo no le cuadrara del todo, me pidió que esperara fuera mientras terminaba de revisar los documentos, y mientras me sentaba de nuevo en la sala de espera con el corazón encogido,
Supe que necesitaría una prueba, algo que rompiera ese teatro, antes de que me convirtieran en la villana. Esa misma tarde, todavía con el cuerpo en tensión, fui a casa de mi vecina Juana. Ella y su marido tienen una cámara instalada justo encima de su puerta, con ángulo hacia mi jardín. Le conté sin entrar en muchos detalles que necesitaba revisar las grabaciones del día anterior entre la 1 y las 5 de la tarde. No hizo preguntas. Juana siempre fue de esas amigas discretas, de las que saben cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Nos sentamos frente al ordenador de su hijo. Avanzamos el metraje a velocidad doble hasta que de pronto la imagen se detuvo. Allí estaban Marisela saliendo de mi casa, con mi bolso colgado del brazo, mirando a su alrededor, como quien cuida que nadie la vea. Unos segundos después, Silvana la alcanzó por detrás, y ambas caminaron hacia mi coche que estaba aparcado frente al seto. Marisela entró por el lado del conductor. Silvana abrió la puerta del copiloto. No hubo dudas. No había forma de malinterpretarlo. Sentí una mezcla entre rabia y alivio. Rabia porque lo que intuía se confirmaba. Alivio porque por fin tenía una prueba real. Juana me apretó la mano. Esto lo cambia todo, Bernarda. Y tenía razón. Le pedí que me copiara el video en un USB. Lo hizo en silencio con rapidez. De camino a comisaría apretaba el pequeño dispositivo en mi bolsillo como si fuera un salvavidas. Al llegar pedí hablar con el agente Luelmo. No estaba en ese momento, pero me atendió una compañera. Le conté que tenía pruebas en video de que ni conduje, ni salí de casa, y que quienes lo hicieron fueron mi nuera y su madre. La mujer me miró con cejas levantadas, quizá dudando de mi lucidez, pero accedió a tomar mi declaración y recibir el material. Entregué el USB como si fuera una bomba a punto de estallar. Volví a casa con el estómago encogido, pero con una chispa de esperanza. Sabía que ese archivo podía desmontar su farsa, o al menos obligarlas a mostrar su verdadera cara. Y aunque aún no lo sabía, aquel video sería solo el inicio de todo lo que estaba por descubrir. Esa noche no pude dormir. Reproduje el video una y otra vez en mi mente. La forma en que Marisela agarraba mi bolso como si fuera suyo, la naturalidad con la que Silvana la seguía cómplice. Pero lo que más me dolía no estaba en esa imagen. Lo que más me dolía era la posibilidad que cada vez pesaba más en mi pecho. ¿Cómo consiguieron la llave del coche? A la mañana siguiente llamé a Tomás. Le pedí que viniera solo. Nos sentamos en la cocina como tantas veces cuando era niño y traía malas notas. Esta vez, la que se sentía pequeña era yo. Necesito que me digas la verdad, le dije sin rodeos. ¿Tú les diste la llave? Tomás bajó la mirada. Se pasó una mano por el cabello y tardó varios segundos en responder. Mamá, Marisela me dijo que quería mover el coche porque estaba estorbando para salir con el suyo. Me pidió una copia. Yo no pensé que fuera para otra cosa. Te juro que no imaginé. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando pasó el accidente? Le interrumpí sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía de golpe. Porque me sentí un imbécil, respondió con la voz quebrada. Porque me di cuenta tarde. Porque me dio miedo meterme en medio. Apoyé las manos sobre la mesa y cerré los ojos. Mi propio hijo, el niño al que crié sola, el que un día me dijo que yo era su heroína, había facilitado el arma del crimen. No por maldad, pero sí por cobardía. Tú sabías que yo no salí de casa, Tomás, y aún así me dejaste sola en comisaría. No dijo nada, solo bajó la cabeza como un niño castigado. Me levanté sin decir más. No podía seguir viéndolo. En ese momento entendí que si quería que saliera la verdad, no podía depender de nadie más que de mí. Y justo al día siguiente recibí una notificación que me heló la sangre. Silvana me estaba demandando por difamación. No me tembló la voz cuando regresé a la comisaría. Llevaba la grabación de la cámara, una copia de la denuncia que había redactado con ayuda de un abogado particular y una nueva determinación que me ardía por dentro. Esta vez no iría a justificarme. Esta vez yo sería la que acusaba. El agente Luelmo me recibió con más atención que antes. Le expliqué que venía a denunciar a Marisela Valcárcel y a Silvana Ruiz por suplantación de identidad, uso fraudulento de documentación personal y daño patrimonial.
Le entregué también los datos del seguro que ya me había confirmado por teléfono que alguien intentó abrir un parte usando mi nombre. Luelmo tomó nota esta vez con gesto serio. Cuando le mostré el video lo vio entero sin interrumpirme. Al finalizar simplemente dijo: «Esto es relevante, muy relevante». Al salir me sentí algo más ligera, pero la sensación duró poco. Esa misma tarde, mientras tomaba un té para calmar los nervios, recibí una notificación judicial en la puerta de mi casa. Una funcionaria con gesto neutro me pidió firmar el acuse de recibo. Era una demanda por difamación interpuesta por Silvana. Me acusaba de intentar manchar su imagen como madre, esposa y profesional, y adjuntaba una versión escrita de los hechos donde ella, supuestamente, fue quien tomó el coche sin permiso para llevar a su madre al hospital y perdió el control debido a un ataque de ansiedad. Según ese documento, yo estaba confundida por la edad y por eso creía que me habían robado. Era como leer una novela absurda, escrita por alguien que jamás me conoció. Llamé de inmediato a mi abogado, un hombre seco y meticuloso, llamado Ordóñez, que solo decía lo justo. Escuchó mi relato y después me soltó sin rodeos. Esto no es solo una guerra familiar, Bernarda. Esto ya es una guerra legal. Y Silvana no actúa sola. Había dado el primer paso, pero ellos ya preparaban su contraataque. Y mientras mi mundo se tambaleaba, no podía evitar preguntarme qué era lo que tanto querían ocultar, o a quién más estaban protegiendo. No podía quedarme esperando a que los abogados jugaran sus cartas. Algo en mí, quizá esa intuición que solo da la edad, me decía que aún había piezas escondidas. Por eso decidí llamar directamente a mi aseguradora. Quería saber si habían recibido algún parte por el accidente y quién lo había tramitado. La mujer que me atendió fue amable al principio, aunque su tono cambió cuando le di los datos del vehículo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Señora Valcárcel, dijo con cautela, el parte ya ha sido procesado. Lo firmó su hija hace 2 días. Sentí que me arrancaban el aire. Mi hija, no tengo hijas. ¿A qué nombre aparece? Me pidió verificar algunos datos. Se los di sin dudar. Unos minutos después recibí en mi correo electrónico una copia del formulario. Allí estaba impreso con descaro Silvana Ruiz Valcárcel. Se había hecho pasar por mi hija para estafar al seguro. La firma, aunque parecida a la mía, tenía diferencias evidentes. No solo eso, en el documento habían incluido mi número de NIE. Todo estaba pensado al detalle. Silvana no actuaba por impulso. Esto había sido preparado con antelación, casi como si fuera una rutina que ya conociera. Llamé a Ordóñez de inmediato. Le reenvié el archivo. Su respuesta no tardó. Esto cambia muchas cosas. Esto ya no es solo difamación o un problema civil. Aquí hay fraude a la aseguradora, falsificación de identidad. Esto ya es penal, Bernarda. Colgué y me quedé mirando la pantalla. El descaro, la osadía, todo me sobrepasaba. Habían usado mi nombre, mi número, mi coche, mi dirección. ¿Qué más les quedaba por arrebatarme? Me encerré en el baño y me lavé la cara con agua fría. Cada vez que creía haber tocado fondo se abría un peldaño más. Pero esta vez no lloré. Porque detrás de esa estafa, de esa mentira tan bien construida, empezaba a asomar otra cosa más grande. Algo que aún no alcanzaba a ver del todo. 3 días después de entregar la denuncia y el video, recibí una llamada inesperada. Era el agente Luelmo. Me pidió que pasara por la comisaría, que había algo que necesitaba comentarme en persona. Su tono era distinto, más contenido, casi sombrío. Me recibió en su despacho con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Apenas me senté, la abrió sin rodeos. Hemos tirado del hilo, dijo. Y lo que hemos encontrado sobre Marisela es preocupante. Me mostró un informe policial fechado en 2017. Marisela había sido investigada en Málaga por falsificación de documentos notariales relacionados con una herencia. La denunciante, una mujer de edad avanzada, aseguraba que Marisela había manipulado su firma en un poder notarial para vender un terreno. La investigación se archivó meses después, porque la denunciante murió repentinamente de un supuesto paro cardíaco.
Me quedé paralizada. El patrón era escalofriantemente similar. Una mujer mayor, un documento falsificado y una operación hecha a escondidas. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Esto es oficial?, logré preguntar. Sí, no hay condena, pero el expediente está ahí. Y la coincidencia es difícil de ignorar. De pronto todo empezó a cobrar sentido, el aplomo con el que Marisela se movía, su habilidad para mentir sin pestañear, el modo en que arrastraba a Silvana a sus planes, como si lo hiciera por costumbre. Aquello no era una disputa familiar. Era una estructura, una forma de operar, que probablemente llevaba años repitiéndose con distintos rostros y escenarios. ¿Y no pueden reabrir ese caso?, pregunté ya con la garganta seca. No, si no encontramos algo que lo relacione directamente con este. Pero si lo que usted sospecha es cierto, aún estamos a tiempo de detenerla. Si seguimos el camino correcto. Volví a casa con la carpeta en el bolso y el corazón golpeándome las costillas. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre o de probar mi inocencia. Ahora sabía que estaba frente a alguien peligrosa. Y si quería protegerme, necesitaba descubrir qué más estaba oculta tras esa fachada de sonrisa educada y vestidos caros. Lo que no imaginaba era que esa noche alguien tocaría a mi puerta y no traería buenas noticias. La noche cayó con una pesadez extraña, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Yo seguía repasando mentalmente los documentos del expediente de Málaga cuando escuché la puerta. No esperaba a nadie. Abrí con cautela y era Tomás. Tenía ojeras, el rostro tenso. Traía algo en la mano, su teléfono móvil. «Mamá, necesito hablar contigo». «Pero antes quiero que escuches esto», me dijo sin sentarse. Puso el altavoz y comenzó la reproducción. La calidad del audio no era perfecta, pero la voz de Silvana era inconfundible. Sonaba nerviosa, alterada. «Mamá, si Bernarda habla, estamos jodidas. ¿Para qué le robaste el bolso en su propia casa? Era solo mover el coche, no montar una escena. Ahora quiere denunciar y va a irse todo al carajo». Marisela respondió más baja, pero claramente audible. «Tú me dijiste que necesitábamos hacerlo rápido. No me culpes ahora. Si tu marido hubiera tenido el valor de controlarla, nada de esto pasaba». Me senté sin poder pronunciar palabra. El nudo que llevaba semanas formándose en mi pecho se rompió en seco. Allí estaba la prueba directa, la confesión, la traición expuesta sin adornos. Tomás apagó el audio y bajó la mirada. «Grabé esto hace días. No sabía qué hacer. Pero después de lo del seguro y lo que encontraste con el policía, ya no puedo seguir callando». No le abracé. No dije que lo perdonaba. Solo tomé el teléfono con manos temblorosas y lo metí en un sobre. Al día siguiente, estaba en la fiscalía a primera hora. Entregué la grabación, las copias del video, el expediente de Málaga, el reclamo fraudulento del seguro. Todo. Ordenado, enumerado, explicado. La funcionaria que me atendió era joven, pero no indiferente. Escuchó el audio completo, tomó notas, pidió mis datos y me aseguró que darían prioridad al expediente. Salí de allí sin saber si era el comienzo del fin o solo otra piedra en el camino. Pero por primera vez en semanas sentí que ya no estaba sola en esta pelea. Y esa misma tarde, mientras lavaba los platos, recibí una llamada del despacho de Ordóñez que me heló la sangre. Habían solicitado una orden para registrar mi casa. El día del juicio llegó con una mezcla amarga de nervios, rabia y algo que casi se parecía a esperanza. Me senté en la sala como testigo, no como acusada, por primera vez desde que todo esto comenzó. Frente a mí, Silvana, con su rostro perfectamente maquillado, fingía serenidad. Marisela, en cambio, no ocultaba su desdén. La jueza, una mujer de mirada firme y voz sin adornos, pidió orden y solicitó que comenzaran las pruebas. El fiscal no perdió tiempo. Primero hizo sonar la grabación. La voz de Silvana resonó en la sala, nítida, comprometedora. Nadie se movió salvo Marisela, que apretaba los labios. Luego proyectaron el video de la cámara de seguridad. Se vio claramente a Marisela tomando mi bolso, subiendo al coche con Silvana a su lado. El silencio en la sala era espeso. Silvana intentó hablar, justificarse.
Dijo que ella no sabía nada, que solo quiso ayudar a su madre con una urgencia, que fue Marisela quien actuó sola, que estaba tan sorprendida como todos. Pero el fiscal ya tenía lo que necesitaba. Sacó una copia de la reclamación del seguro, la mostró a la jueza y la leyó en voz alta: nombre falso, firma falsificada, número de NIE exacto. Luego explicó cómo ese documento fue recibido 2 días antes de mi denuncia, con datos que solo alguien íntimamente cercano podía tener. Tomás fue llamado a testificar. Caminó lento, visiblemente nervioso. Pero cuando habló, lo hizo claro, contó cómo entregó la llave por ingenuidad, cómo escuchó la conversación que grabó y por qué decidió entregármela. Fue entonces cuando Marisela se quebró. Se levantó, gritó que todo era culpa mía, que yo siempre había querido separarlos, que no entendía por qué una vieja como yo tenía que seguir interfiriendo. La jueza pidió silencio y el fiscal solo asintió. El telón había caído. A la salida no sentí alivio inmediato, solo el peso de todo lo vivido. Pero al menos ahora la verdad ya no era una sospecha, era un hecho firmado, grabado, testificado. Y mientras cruzaba la puerta del juzgado, me detuvo una mano conocida, con una oferta que no esperaba. El fallo llegó una semana después. Silvana y Marisela fueron imputadas por falsificación de documento público, suplantación de identidad y estafa agravada. La jueza fue clara: no solo habían intentado culparme, sino que habían tejido un fraude completo alrededor de mi nombre, mis bienes y mi dignidad. Yo fui absuelta de todo cargo, como debía ser, aunque esa absolución no borró el cansancio acumulado, ni el daño emocional, ni el temblor que aún me recorría las manos al despertar. Tomás vino a casa al día siguiente con una bolsa de pan bajo el brazo y la voz temblorosa. Se sentó en la cocina como cuando era niño y sin levantar la mirada pidió perdón. Por haber callado, por haber dudado, por no haberme protegido. Lo escuché con el corazón dividido. Lo quería, claro que sí. Pero también sabía que el amor no justifica la cobardía cuando se vuelve hábito. Le dije que necesitaba tiempo, que iba a empezar de nuevo. Semanas más tarde me mudé a una localidad costera pequeña, donde nadie sabía de mí y donde el mar me ofrecía una calma que la ciudad había olvidado darme. Encontré una ONG local que asesoraba a personas mayores en temas legales y familiares y me ofrecí como voluntaria. La coordinadora, al ver mi energía, me preguntó si tenía experiencia. Tengo heridas, que es casi lo mismo, le dije. Poco después el seguro falló a mi favor, me indemnizaron con $150,000 por los daños morales y patrimoniales sufridos. Pude haberlo usado para vivir con más comodidad, o para viajar, o para retirarme tranquila. Pero decidí invertirlo en algo más grande. Fundé un pequeño centro de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Un lugar donde nadie tenga que demostrar que dice la verdad con una cámara en la mano, donde el miedo no impida hablar. Allí, entre historias ajenas y nuevas batallas por librar, reconstruí la mía, no con odio ni con sed de venganza, sino con voz, con esa voz que quisieron apagarme y que ahora sabía que nunca más iba a guardar silencio.